¿cómo están? Mi nombre es Karen y espero que estén muy bien. Y creo que muchos de ustedes ya entraron a sus clases. Si tú no estás en la escuela, tienes dos opciones: o eres nini o ya estás en la vida adulta como yo. Y es horrible, es muy feo ser adulto. No es cierto. Basta, Lenny, no te metas en mi video. Ser adulto es muy feo. ¿Por qué? Porque tienes que pagar impuestos, tienes que hacer trámites en el banco. No es horrible, es que estás diciendo que de verdad es muy feo. Es muy feo y este es mi video. ¡Cállate! Bueno, ya, esto es serio. Después de todo el preámbulo que no tiene nada que ver con lo que les voy a decir. Y es que les voy a contar una anécdota. Hace algunas semanas yo estuve tomando una cosa que se llama coaching. El coaching puede ser de muchas cosas. Antes de iniciar este coaching me hicieron un examen. Te describía como toda tu personalidad, de cómo tú te desempeñas en la parte social. Entonces salen los resultados y hubo una cosa que me llamó mucho la atención. En este examen decía que yo era extrovertida. Entonces dije, ok, suena que puede ser yo, pero también suena que no puede ser yo. O sea, primero, una persona extrovertida, para que todos sepamos, es una persona que le encanta hablar así como, ¡hey, hola, ¿cómo estás? Y le habla a un extraño y saluda, ¡hey! Se hace amigos y de repente puede llegar a algún lugar sin tener amigos y sale de ese lugar con muchos amigos. Y es como, ¿what the f***? ¿Cómo le hace? Un introvertido, no, un introvertido es cuando entras a una fiesta. El introvertido es esa cosa que se ve al fondo y en las sombras, esa pequeña pulga que se ve, eso es el introvertido. Y está, no sé, usando su celular porque está pidiendo a gritos que nadie le haga la plática. Aunque, déjenme decirles algo, yo creo que eso de decir o eres blanco o eres negro, a mí se me hace como... Yo creo que todos podemos tener como mezcla de todos. Lo que yo me di cuenta es que yo soy una persona introvertida, pero debido a mi aprendizaje durante toda mi vida he tenido que obligarme a socializar, he tenido que obligarme a conversar con la gente, y eso ha logrado que yo tenga aptitudes y habilidades de extrovertida. Entonces cuando hice este test, pues salió que era extrovertida, pero realmente soy introvertida, que se mueve hacia la extrovertidez. ¿Cómo sería? Hacia la línea extrovertida. ¿Cómo lo logré? ¿Cómo lo hice? Y esto lo hago porque de verdad me llegan muchos mensajes de ustedes en redes sociales en donde me dicen que pues son introvertidos, que les cuesta mucho trabajo ser amigos, que les da mucho miedo cuando sus papás deciden cambiarse de ciudad y tienen que ser amigos, o también en el trabajo cuando no tienen amigos, ¿no? Entonces, pues yo leyendo todos sus mensajes dije, wow, o sea, creo que estaría bueno que yo les platicara mi experiencia y que pues no está mal ser introvertido. Está muy padre porque así eres tú. El punto es, ¿cómo puedes ser un introvertido extrovertido si es que quisieras? Si no, puedes estar así y decir, ¿saben qué? A mí me encanta mi soledad, a mí me encanta vivir esto y está súper bien eso. Yo les voy a explicar cómo yo logré ser introvertida y poder literal jugar entre esta parte extrovertida, ¿no? Yo cuando era más chica, yo tomé clases de oratoria y poesía. Entonces yo me paraba así enfrente de un montón de personas y fue un auditorio en un teatro y tuve que decir una oratoria acerca de la independencia de México, y con una seguridad así de, oh, miren, yo soy la niña súper segura y que no sé qué. Pues lo que pasaba es que yo empezaba a tener como este aprendizaje de poderme expresar frente a las personas sin que me intimidaran y dijera, ay, no quiero. Eso fue un punto a favor. El segundo punto fue los videos. Exactamente, esto que estoy haciendo aquí es expresión, poderme expresar, aunque no hay como una multitud aquí conmigo, pero sí estoy hablando frente a una cámara y estoy intentando hablar. Entonces, si tú eres una persona introvertida y quieres como ser un poco más extrovertido, o sea, no significa que digas, odio ser introvertida, no, porque así eres tú, está padre y además está súper bonito ser introvertido, pero si tú quieres moverte un poquito más hacia lo extrovertido, que digas, no, pues es que a lo mejor voy a estudiar ventas, ¿no? O me voy a meter a una empresa donde voy a hacer negocios. Uno tiene que saber expresarse, uno tiene que saber hacer amigos, hacer relaciones. El punto aquí es de que mis consejos les ayude a ustedes para que ustedes puedan sentir mucha más seguridad, porque una persona introvertida no es que sea una persona insegura, pero sí es insegura socialmente, o sea, como que no es tan fácil hablar así de, hey, hola, ¿cómo estás? Me encanta lo que haces, o ¿quieres ser mi amigo? No, o sea, es como, ¿cómo le hablo? Les voy a contar una anécdota, dos anécdotas que
me pasaron muy bien. Les voy a explicar por qué no es bueno ser tan introvertido todo el tiempo. Y les voy a decir, a mí me pasó una vez que fuimos a un evento de YouTube internacional donde íbamos a conocer a todos los creadores top del mundo. O sea, ¡oh my God! Era como de wow, de todo el mundo. Y éramos muy grandes aquí, pero conocer a todos esos creadores de todo el mundo que vimos, o sea, que yo veo, que yo veía, y era como, no, Dios mío, mi sueño era hecho realidad. Entonces, pues se me presentó una súper oportunidad que íbamos bajando del cuarto de hotel hacia la recepción. Entro al elevador, hasta estoy nerviosa, es como, ay, lo recuerdo y también me pongo muy nerviosa. Entro al elevador y entonces en eso entra uno de esos dos creadores que yo decía, oh my God. Pues en ese momento yo empecé a sudar así mucho, me puse súper nerviosa y dije, tienes que decir algo, Karen, tienes que decir algo. Y entonces en eso ella voltea y dice, hey guys. Ella nos preguntó si habíamos salido en el YouTube Rewind porque se le hacíamos conocidos. En ese momento me quedé petrificada y solamente contesté yes. Y fue como, hubo un momento muy incómodo después de mi yes, que nos quedamos en silencio en el elevador y fue de... Y se sale, se abre y pasa. Y yo nada más veía como mi oportunidad de conocer a ese creador y hacerme su amiga se iba yendo. ¿Por qué? Porque me puse tan nerviosa de decirle pues que me encantaba su contenido, de ser mucho más amigable con ella, y lo único que dije fue yes. O sea, y fue cortante. Se pudo haber sentido grosero, pero lo que realmente pasó fue que me puse tan nerviosa que no supe cómo actuar en esa situación, porque normalmente yo no hago esas cosas. O sea, como que yo no voy por la vida haciendo amigos. Y entonces en ese momento me entró tanto nervio que no supe qué hacer y se me fue la oportunidad de decirle cuánto la amaba. Entonces esa fue una, y la segunda vez fue muy parecida, pero fue con un creador acá en Latinoamérica que de verdad así dije, no, cuando lo vea voy a decir, ¡ay, sí, me encanta! Pero obviamente no fangirlear. Fangirlear es como molestarlos o incomodarlos, entonces siempre prefiero como hablarles como buena onda, aunque soy su fan. Prefiero ser, hey, ¿qué onda? Yo también hago lo mismo que tú. Lo que pasó con este creador igual fue en una fiesta y pues me puse tan nerviosa que no me acerqué, que preferí como ignorar su presencia, acercarme y ser buena onda con él y amigable. Entonces pueden decir, ay, no, es que eres demasiado fan que te dio nervios. No, o sea, realmente lo que pasó ahí fue que no supe cómo acercarme a una persona a decirle hola o cómo estás y cosas así, que normalmente un extrovertido puede hacerlo muy bien. O sea, un extrovertido puede de repente así caminar por la calle y hacer 3 amigos en un trayecto de 10 minutos, o sea, o sonreírle a la gente, decir cómo estás y ya se hace amigo del portero, se hace amigo de todas las personas. Entonces, ama tu introversión, pero sí puedes intentar hacer algunos ejercicios para poderte surfear y poder moverte en estas cosas de extroversión. Después de que me pasaron esas 2 anécdotas, yo desde ahí dije, no me vuelve a pasar, y no me ha vuelto a pasar, y me esfuerzo para dar ese paso extra. Entonces, háganlo ustedes, no se preocupen. Yo creo que es mucho el miedo que tenemos ante hablarle a alguien. O sea, son personas, lo último que nos pueden contestar es algo grosero, pero a lo mejor si nos contestan algo grosero es porque a lo mejor son introvertidos y demuestran esa un poco como algo tan cuadrado, porque pues no saben cómo entablar una conversación. Habla sobre ti, qué te gusta, tus intereses, porque no esperes a que siempre te estén preguntando, y tú pregunta cosas de esa persona. ¿Y qué haces? ¿Qué te gusta hacer? ¿Por qué vives acá? Cosas, interésate por esa persona. Yo creo que esas preguntas te pueden ayudar muchísimo. Ok, espero que les haya servido este video. De verdad lo hice con mucho cariño, sobre todo porque me llegaban muchas como mensajes así. Dije, oh, estaría bueno que yo les compartiera mi experiencia, porque pueden creer que cuando yo estoy aquí en los videos dicen, no hombre, Karen es súper extrovertida. No, o sea, soy introvertida y está bien, y vean cómo está, y no, y sigo viva y sigo teniendo amigos y sigue todo bien. Me gustaría que pusieran en los comentarios si son extrovertidos o introvertidos, y también pongan cómo es que hacen ustedes amigos. Yo voy a estar leyendo todos sus comentarios y yo los quiero muchísimo. Yo soy Karen y les mando un besote. Bye.